Muy bien, pues buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos siguen a través de streaming. Como la introducción ha sido más que suficiente para enmarcar la mesa redonda, yo voy a ser muy parco en palabras, casi me voy a limitar solo a presentar a los, iba a decir ponentes, ya veréis que no van a ser exactamente ponentes, porque van a seguir instrucciones muy precisas mías para evitar esa idea de que hay alguien que habla mucho rato y hay que escucharle y tal, y que luego no queda tiempo para el debate, etcétera. Yo cuando me propusieron moderar esta mesa redonda, les dije a los amigos de la Fundación Creanta, yo soy casi objetor de conciencia del formato mesa redonda, y impuse algunas condiciones. Una es que no fueran más de 3 personas y otra que pudiéramos tener un debate realmente fluido con un formato muy dinámico que ahora trataré de explicar. Pero permitidme que sí haga una pequeña introducción, digamos, aludiendo a una situación personal. Hace poco más de un año los amigos de la Fundación Creanta y de la Cátedra Medellín-Barcelona me pidieron que estuviera unos días en Medellín y concretamente participando en una semana dedicada a ética periodística con motivo del 10º aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de EAFIT. Y bueno, yo cuando explicaba a amigos y conocidos, no, tal, dentro de unos días me voy a Medellín, podéis imaginar lo que pasaba. A Medellín vas a ir, tal, cuídate, etcétera, etcétera. Percibí enseguida, digamos, lo que pronto iba a descubrir, que no eran más que clichés, estereotipos, tópicos, ¿no? Llegué allí en un domingo, una persona de la universidad me estuvo paseando por la ciudad y pronto se desvanecieron esos tópicos. Como se ha dicho, todos conocéis bastante bien ya, digamos, el contexto o ciertas realidades de allá. No me voy a extender en eso, pero a mí sí que me sirvió, claro, para percibir otra imagen muy diferente. Pero luego, curiosamente, una vez fui hablando con gente allí, etcétera, etcétera, me hicieron el encargo inverso. Ojo, no te lleves ahora allí esa idea de que todo es maravilloso, porque aquí las cosas están muy complicadas, y por lo tanto supe que de regreso había de regresar, o sea, me había de reintroducir en la realidad de aquí, comunicando, digamos que sería el error simétrico hablar de Medellín como una ciudad, digamos, que lo ha superado todo. En fin, quedan heridas, quedan cicatrices, quedan muchos interrogantes. Y esa sensación es lo que me permitió después, un día que leía un artículo de Rafael Garasa, interpretar muy bien una frase, que igual te la piso, pero lo siento mucho, decir, una cosa muy diferente es hablar hacer las paces y otra es el proceso de paz. Y me parece que esta es una frase que resume bastante bien muchas ideas que me imagino que aquí se irán surgiendo en formas y con concreciones muy diversas. Pues efectivamente aquí tenemos en primer lugar a Rafael Grassa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau, el INCIP. Tenemos también a Farid Samir Benavides, profesor de Derecho Penal en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y que fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia de Colombia. Y él acá. Supongo, porque él se presenta así, que yo puedo hacerlo también, es decir, en primer lugar, rapero, ¿no? ¿O no es políticamente correcto empezar por ahí? Políticamente. Muy bien. Bueno, pues rapero y gestor cultural de la Comuna 13 San Javier, en Medellín, y que durante esta semana llevará a cabo en Barcelona un intercambio dentro de las actividades de la cátedra en los ámbitos de memoria, paz y ciudad. Él llegaba ayer por la mañana y por la tarde ya estaba actuando en el Raval, olvidando o pasando por alto el jet lag o cualquier cosa que se le pareciera. Él me ha dicho, yo siempre estoy actuando, o sea que para mí eso no es problema. Y haremos con ellos 3 turnos que intentaremos que sean ágiles, 3, digamos, vueltas a partir de unas pequeñas preguntas o cuestiones que plantearé, y después tenemos también previsto, claro, un debate con todo el mundo que quiera intervenir, pero dando una primera oportunidad a las personas que nos acompañan en calidad de personas sentadas en una fila cero, que después ya iremos presentando y les daremos la
la palabra con mucho gusto. Bueno, pues sin más, como decía, vamos a proceder. El primer turno, digamos, la primera vuelta, que la haremos empezando por Rafael, es que consiste en tratar de poner un poco en contexto el proceso de paz, pero claro, no nos podemos remontar a hacer mucha historia, pero sí les vamos a pedir que nos aporten los elementos novedosos que ellos crean que existen en este momento para reinterpretar el proceso. O sea que, Rafael, cuando De acuerdo, quieras. Gracias. Bien, gracias en primer lugar, gracias a todo el mundo por estar aquí, por lo que ya comentaba Roser, de lo que significa de proyecto, de trabajo en Medellín de muchas personas, en Colombia en general, y de instituciones, alcaldía, pero también Museo Casa de la Memoria y otras, pero bueno, en la ocasión no es el momento. Primero que hay que decir, no se dejen engañar. La expresión proceso de paz es una expresión engañosa. Los que nos dedicamos a eso decimos que un proceso de paz es simplemente una negociación política entre partes para intentar llegar a un acuerdo que se presume definitivo de alto el fuego. Pero cuando se firma un acuerdo de paz, al final de un proceso de paz, ni hay paz ni ha acabado el proceso. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Esa es la distinción a la que decía Salvador entre hacer las paces, que son las negociaciones para firmar un acuerdo, y se han firmado muchos. La buena noticia es que en los 30 últimos años la mayoría de los que se han firmado y de las paces que se han logrado son con acuerdos negociados, solos o con ayuda de terceros. Desgraciadamente solo hay un mal ejemplo de fin de un conflicto armado con derrota total del otro, que es, pese a que había habido negociaciones, los tamiles en Sri Lanka, derrotados y masacrados al final en la playa, digamos, desde esa perspectiva. Pero tampoco habrá paz. Por tanto, diferencia entre hacer las paces y construir la paz. Ahora estamos en un proceso de paz que es un momento determinado de una tarea que lleva al menos 6 presidencias en Colombia haciéndose, con elementos buenos y malos, con muchos acuerdos de paz y con muchas buenas experiencias de construcción de paz, y de algunas se hablarán ya en medio del conflicto en los últimos 60 años. Por tanto, eso es especialmente importante. Segundo, en un proceso de paz, lo que se negocia puede ser una agenda más o menos amplia. En el caso de Colombia ahora, se ha optado por una agenda relativamente pequeña. Es decir, es una agenda un poco más grande que la de El Salvador, pero mucho más pequeña que la de Guatemala, por hablar de procesos de los años 90 que la gente conoce. Y eso se acordó con 6 meses de reuniones informales, más 6 meses más de reuniones preinformales, prácticamente un año de trabajo discreto entre las partes para llegar a un acuerdo general de procedimiento que se firma en el diciembre del 2012, que es el Acuerdo de La Habana, que establece las reglas del juego. ¿Qué dice ese acuerdo? Porque eso es lo que tenemos que tener. Básicamente que hay 5 puntos de discusión. 3 de ellos tienen que ver con las causas del conflicto. Tierra, desarrollo rural, exclusión política, es decir, participación, el mecanismo, son las 2 razones originarias del conflicto colombiano. Y un tercero, sobre el que también en principio hay acuerdo, es una causa sobrevenida a partir de mediados de los 80. Cultivo ilegal, narcotráfico, que es el mecanismo que se implementa. Esos 3 están ahí. El cuarto es sobre consecuencias del conflicto, básicamente víctimas, con todos los aspectos que tiene, justicia en periodo de transición, qué hacer con los perpetradores, con las víctimas, etc. Y el quinto es el que tiene que ver con la dejación de las armas, el fin del conflicto, la terminación, etc. De hecho, son 5 o 6 como se quiera, pero eso es lo que hay. Por tanto, es una agenda que va a las raíces, sí, que establece las consecuencias, pero que está acotada. Las partes saben perfectamente que, a diferencia de en Guatemala, no se está discutiendo en La Habana el modelo de desarrollo general del país. Eso vendrá después, seguro, claro que sí, pero si hay un acuerdo y se trabaja después. Eso no se está discutiendo. Segunda cosa que vi en los acuerdos de La Habana, reglas procedimentales nuevas. Contra lo que se ha dicho, por incultura, simplemente por desconocimiento, el hecho de que se esté negociando con el método de nada está acordado hasta que todo esté acordado no es nuevo. Es el normal en todas las negociaciones multilaterales de hace 150 años. No han inventado nada.
Lo que es nuevo son básicamente tres cosas. Uno, que se debate con bastante opacidad. Hasta hace 3 meses, lo único que sabíamos del acordado era lo que decían los comunicados conjuntos de las partes. Fue con la presión popular y cierto debate que el gobierno, acordándolo con las FARC, publicó ya todo lo acordado, y ahora ya está, lo sabemos, pero eso fue, si no recuerdo mal, corregidme, en el mes de noviembre o principios de diciembre, yo diría que fue finales de noviembre del 2014, si no recuerdo mal, y si además se sitúan las negociaciones en La Habana para evitar presiones, etcétera, etcétera, digamos. Y la gran novedad, segunda gran novedad, que se negocia en medio de la guerra, que no hay alto el fuego, cese alto el fuego bilateral. Esta es una novedad en la mayoría de los procesos, también en el caso colombiano, y ahí pesa, digamos, el imaginario del caguán de las anteriores negociaciones, etcétera, en determinados casos. Pero eso es para plantearnos, etcétera. ¿Cómo están las negociaciones ahora? Hay 3 puntos sobre los que hay acuerdo, con 28 salvedades, digamos, que están registradas, que hay que hacerle segunda vuelta. Son los 3 primeros, los de las causas. Hay bastantes acuerdos acordados en víctimas, pero hay un escollo muy importante, que es justicia transicional, y si va a haber impunidad total o no, y el debate de fondo sobre si hay reconocimiento de culpa o no por parte de ambas partes, pero en particular de las FARC, que es lo que está ahí así, y si todo se puede resolver con penas alternativas o no. En principio la idea es que no, pero de eso Farid sabe mucho más que yo y lo ha ido siguiendo con mucho detalle. Ha habido 2 dificultades adicionales procedimentales. ¿Cuáles? El proceso se ha alargado mucho, tampoco es exageradamente largo en perspectiva comparada, pero ya llevamos 2 años y 6 meses, digamos, directamente de debate en este momento, y hay una cierta dificultad porque ha habido 2 grandes crisis vinculadas las 2 con un tema que es el más complejo, que es el seguir la guerra durante la guerra, y con otro tema no previsto, que es el impacto de Colombia en La Habana. Y me refiero a esos 2 y callo. Primero, el tema fundamental de que lo que era una buena idea y se aceptaban las partes ha generado dificultades. Ha habido 2 grandes dificultades militares en el proceso. Una, el secuestro, comillas, del general Alzate, digamos, etcétera. Se resolvió muy bien y fue un salto para el proceso. Los garantes lo hicieron muy bien, Cuba y Noruega trabajaron muy bien, Cruz Roja Internacional también, se buscó una solución, se demostró que las FARC valoraban el acuerdo, porque no intentaron sacar partido del hecho de tener por primera vez en la historia un general, digamos, en su poder. Se negoció eso razonablemente bien, con poco tiempo y de eso. Segunda dificultad, a partir de la tregua unilateral, no de vacaciones, no de Navidad, que había hecho varias veces, o electoral, las FARC, sino una tregua que en teoría se planteaba más larga a partir de enero de 2015, que luego fue seguida de un anuncio del gobierno de que renunciaba a bombardeos masivos sobre campamentos de las FARC. Se produjo un enfrentamiento dramático con 11 personas muertas en la zona del Cauca, en una zona especialmente importante, pues el corredor de paso estratégico para droga. No es cualquier broma donde está, y además afectaba a 3 cargos de las FARC que estaban negociando en La Habana, digamos, 3 comandantes de la zona desde esa perspectiva. Eso generó un movimiento importante, un aviso de que iban a renovarse los bombardeos, se hicieron inmediatamente, eso fue, si no recuerdo mal, un jueves, un viernes, y el domingo ya hubo el primer bombardeo, pero ahora ha habido algunos recientes con 30 y tantos muertos, etcétera, y hay una situación complicada. Por primera vez, los garantes han hecho uso, hace menos de una semana, de sus prerrogativas y han establecido un comunicado, Cuba y Noruega, pidiendo que haya una tregua. Esa es una situación complicada porque la idea es no habrá cese bilateral del fuego hasta que estemos muy cerca del final. Y eso se está, porque hay un problema de acantonamiento, etcétera, complejo técnicamente, pero solucionable si quieren. En cualquier caso, con eso concluyo. Hoy por hoy no creo que estemos en un punto de no retorno, todavía técnicamente, pero se está muy cerca. Las 2 partes siguen pensando que es peor levantarse de la mesa que no continuar en la mesa, etcétera. Pero hay una dificultad añadida de
gestionar todo eso. Además ha habido cambios, ha habido un cambio del ministro de Defensa, etcétera, y ha habido cosas interesantes. Un comunicado reciente de hace 2 días de las FARC diciendo que se está tensionando demasiado al presidente Santos, etcétera, defendiendo al nuevo ministro, cosas de esas muy sorprendentes, pero luego en el campo de batalla pasa lo que pasa. Y ese me lleva al último problema, la esquizofrenia entre la opinión pública colombiana y lo que sucede en el marco político. En términos psiquiátricos, la opinión pública colombiana debería ser tratada urgentemente, porque esa es la dificultad de fondo. La mayoría de la opinión pública colombiana quiere la paz, pero la misma mayoría no quiere que haya cesiones importantes a las FARC. Y a eso los dejo. Si se está negociando en La Habana es porque ambas partes saben que militarmente el conflicto no tiene solución y que se puede hacer mucho daño a ambas partes. Es una situación parecida a la que hubo en El Salvador, a diferencia, etcétera, donde las partes aceptan que no pueden acabar con una con la otra y que es mejor buscar una solución. Y ese es un problema que está cambiando en este momento. En los últimos 3 días se han publicado al menos 5 artículos importantes en la prensa colombiana planteando este tema de la opinión pública y el cambio. Por tanto, ¿habrá acuerdo? Yo sigo creyendo que sí. Siempre había dicho que no será antes del primer trimestre del 2016. Ahora podría ser algo más tarde, pero eso lo dejo para después. Pero sigo pensando que habrá acuerdo, pero todo depende de evitar lo peor en una situación de este estilo, que es actos que ninguna de las partes quiera, pero acaben siendo al final suficientemente gordos como para no poder renunciar a ello. Muy bien, gracias. No sé si, Farid, quieres acogerte al cable que te echaba Rafael sobre el tema de la justicia transaccional o tú mismo. Sí, sí. Es interesante que digas justicia transaccional y no transicional, como es el término, porque en el fondo es una justicia de transacción. De hecho, es un acuerdo entre las partes para darse mutua impunidad. Creo que Rafael mencionó una cuestión importante, y es que el proceso de paz en Colombia, primero, no es la paz, y segundo, no resuelve los problemas de Colombia. Y en esto creo que las expectativas que se han lanzado alrededor del proceso son muy altas, y eso genera un poco también esa sensación de derrota que existe hoy en el proceso. Hay una frase que además ha sido muy criticada del viceministro de Defensa, donde dice que el 80% del territorio nacional está libre de presencia armada. Eso es falso. De hecho, más del 80% está con presencia armada, no solamente de las FARC, sino de las bandas criminales y de lo que se denominan incluso, yo hace unos meses más o menos estuve en Medellín, y uno de los taxistas que me llevó por la ciudad me hablaba de los grupos paramilitares que están en las comunas. Eso me llamó muchísimo la atención, porque ese es un término que en la academia no usamos más, porque supuestamente, y eso es puramente teórico, los paramilitares desaparecieron, pero la gente que vive en las zonas donde existía la presencia paramilitar siguen teniendo esa presencia paramilitar y le siguen llamando como son, paramilitares. Entonces están esos actores armados que siguen un poco presentes en la zona, siguen produciendo una cantidad de inseguridad. Y hay 2 problemas que creo que son importantes: el problema de la justicia, pero no solamente de la justicia transicional, sino de la justicia como tal, y el problema de la seguridad. Y son 2 problemas que van a requerir una serie de reformas, no solamente a la policía, sino en general a toda la estructura del Estado. Hace poco se publicó un libro de Mauricio García Villegas que se llama El Derecho al Estado. Mauricio lo que hace en ese texto es mostrar un poco los retos que ha vivido Colombia. Y dice, miren, en Colombia nos hemos movido por el lado de la legitimidad, como con la Constitución del 91, con una serie de reclamos de derechos, pero sin prestarle atención a la eficiencia. Por el lado de la visión autoritaria del Estado se han movido por el lado de la eficiencia, pero sin prestarle atención a la legitimidad. Y él dice, lo que tenemos que hacer es movernos hacia el punto de lo que él llama, en un neologismo horrible, que es la legatimidad. Es decir, como la comprensión de que la ley se impone en esos territorios. Y él sugiere, y esto es bastante idealista, pero es un poco el punto al cual debemos llegar, que en estos territorios que antes eran de dominio de las FARC o de los actores armados haya justicia. Eso es muy fácil dicho, pero hacerlo pues toma mucho tiempo, porque el problema que tienen estos territorios, y ese es uno de los retos del proceso de paz, es ¿qué hacemos con actores armados que durante mucho tiempo han sido los factores de regulación de zonas en las cuales el Estado nunca ha aparecido? Y esto no solamente en el campo, sino también en Medellín. O sea, en la Comuna 13 pues hay una serie de actores que son los combos que regulan la zona. Yo cuando estuve en Medellín hace un mes me hablaban de
en la Comuna 13 hicieron un paseo que es un poco el turismo de la miseria, que lo llevan a uno por el cable para mostrarle cómo vive la gente allá abajo, pero no lo meten a uno en la zona como para hablar con la gente. Sin embargo, lo que nos contaban las personas que han hecho investigación de campo en la zona es que hay edificios que son tomados por los diferentes combos y en donde hay extorsión y hay veces en las noches se agarran a tiros de un edificio a otro. Eso obviamente es muy dramático, pero eso muestra un poco básicamente la ausencia del Estado. La policía no llega allá y la policía no puede llegar allá porque la policía nunca ha llegado allá. Y las veces que ha llegado allá ha llegado con un poder represivo del Estado. Entonces el reto es aplicar justicia, pero en ese sentido de que llegue un Estado legítimo, donde no sea simplemente el Estado represor, y eso supone una apuesta que siempre que yo menciono esto genera hace como 8 días estuve hablando con generales de la policía sobre este tema, nunca había tenido yo una audiencia tan hostil a lo que estaba diciendo, porque les decía, mira, nosotros tenemos que apostar en ese año, o 2 años, o 3 años del posconflicto, o por la violencia, o por la lucha contra el crimen. No podemos resolver los dos al tiempo. O aceptamos que va a haber violencia en la lucha contra el delito, o aceptamos que va a haber mucho delito, pero va a bajar la violencia. Porque lo que tendrá que hacer la policía es empezar a mirar para otro lado durante un cierto tiempo, permitiendo que estos actores que ejercían regulación sigan regulando, porque algo que no acaba con un proceso de paz es la economía ilegal. Los mercados ilegales subsisten. Y los mercados ilegales son violentos y son criminales. Entonces, o escojo bajarle la violencia al mercado ilegal, o escojo bajarle la ilegalidad al mercado ilegal. Es un poco lo que hace la DEA con respecto a los carteles de la droga en México, que aquellos carteles que usan violencia se les ataca como un incentivo para que dejen la violencia, pero no se les ataca en el mercado criminal, porque tenemos que aceptar que durante un cierto tiempo habrá una profunda ilegalidad en muchas zonas del Estado colombiano donde nunca llegó el Estado. Y el Estado no puede llegar simplemente con violencia, no puede llegar con lo que me decían algunos de estos generales, con la policía de carabineros, a decir, mira, aquí está la policía, ustedes son narcotraficantes, todos se van para la cárcel porque eso aumenta la violencia. Entonces ahí hay un problema, es cómo garantizar justicia en el posconflicto. El segundo es cómo hacernos entonces una cuestión del tema de la justicia de transición, porque ninguno de los actores reconoce que lo que hizo durante el conflicto está mal. Y ahí viene la figura del delito político, que es una figura que yo discuto mucho, es una figura muy popular en Colombia, es una figura muy propia de la tradición jurídica colombiana, pero es una figura que no admite víctimas, porque el delincuente político es por definición una víctima de un Estado autoritario. Entonces, cuando yo tengo un sujeto armado que me dice que él solamente es víctima y que lo que sucedió son o errores o daños colaterales, pues es muy difícil que se aplique una justicia de transición. Las FARC han insistido muchísimo en que no van a pasar un solo día en la cárcel. Los paramilitares dijeron lo mismo y hace poco condenaron a más de 30 años a Macaco, es decir, pueden pasar muchos años en la cárcel. Pero ellos dicen que no van a pasar un solo año de la cárcel y que el gobierno tendrá que tomar todas las medidas necesarias para lograr ese acuerdo. Hay un texto del IPEN que se llama Transitional Justice Imbalance, que lo que muestra precisamente es cómo se dan ciertos periodos de impunidad al comienzo de un proceso transicional y al final se da algo de justicia. Lo que seguramente ocurrirá si las FARC deciden tomar este camino de la pura impunidad, porque además son impunidades mutuas, el gobierno no lo hace como un favor a las FARC, sino quiere garantizar impunidad a sus actores también, y está el caso de Plazas Vega un poco circulando siempre sobre la mesa. Plazas Vega, como saben ustedes, pues es la persona que ha sido condenada 2 veces por desapariciones en el Palacio de Justicia. Entonces estas impunidades mutuas pues lo que buscan es garantizar durante un cierto tiempo que ninguna persona sea perseguida. Sin embargo, lo que muestra la literatura es precisamente que en los diferentes procesos, al cabo de más o menos 20 años, estos actores quedan débiles, no tienen poder para imponer su visión de mundo y finalmente lo que hacen es, lo que sucede es que se les impone justicia ordinaria pura y dura. Entonces es un reto para las FARC, que o se enfrentan a un proceso transicional con algo de sanción, o se enfrentan a un proceso ordinario dentro de 20 años con una sanción fuerte. Y finalmente, el tema de la crisis del proceso creo que es importante, porque la crisis del proceso lo que nos muestra son básicamente que los actores se pusieron a negociar sin saber a lo que se sometían cuando negociaban en esas condiciones. Yo alguna vez cuando estaba en el ministerio escuchaba al presidente Santos decir:
pues que le tocaba salir a la opinión pública, un poco lo que menciona Rafael de la esquizofrenia de la opinión pública, y quejarse de los ataques de las FARC, a pesar de que él sabía pues que eso era legítimo dentro de un contexto de guerra, y que estamos negociando con actores que son nuestros enemigos, y que obviamente ellos, si son nuestros enemigos, nos van a atacar. Entonces, en ese sentido, pues si son dos actores armados que están peleando, pues lo lógico es que sigan peleando. Ese es el gran reto de la negociación. Sin embargo, la opinión pública promueve mucho estas visiones esquizofrénicas de la realidad. Finalmente, dos críticas al proceso de paz. Hace poco salió el informe de la Comisión Histórica. Yo trabajo un poco con el CENAFRO, que es el parte del movimiento afrocolombiano. Y una de las cosas que ha resultado a partir de esta investigación es que las mujeres afros y los hombres afros no aparecen en el informe. Es como que la guerra no fuera con ellos, a pesar de que son una de las principales víctimas del conflicto. Es decir, al proceso le falta un fuerte componente de género y le falta un fuerte componente étnico. En los informes que aparecen no aparecen ni mujeres, ni afros, ni indígenas. Es como si esta fuera una pelea entre blancos, sobre blancos y para blancos. Muchas gracias. Y pasamos el turno a Elaka, que puede complementar la visión que se ha dado hasta ahora, quizá en términos menos académicos, pero mucho más, digamos, arrapados a la realidad, al día a día. Más rapeados, exactamente. Hace 4 días. 4 días era sábado. El sábado, hace 2 días, 3 días, ¿cuánto? 2 días. Listo, 2 días. Hace 2 días estábamos haciendo una conmemoración de lo que fue la Operación Mariscal en la Comuna 13, ¿cierto? Que antecedió a las otras operaciones, que fueron en total como 22 operaciones. Entre ellas, las más nombradas fueron la Mariscal y la Orión, que fue una arremetida fuerte por parte del Estado, ¿cierto? Después de 20 años de ausencia de estos lugares. Y se hacía un acto conmemorativo donde unos chicos se tiraron al piso, ¿cierto? De la calle, para simular un poco, digamos, como los desaparecidos, pero también las muertes, ¿cierto? Caída en la barriada, y en un momento donde paran la circulación de los automóviles, podían brindar un poco de conciencia, ¿cierto? Aparte, digamos, en esa acción iba pasando alguien en un carro y decía: se nos metió la guerrilla, ¿cierto? Había otra señora que se bajó del carro y dijo: uy, los mataron aquí, ¿cierto? Toda asustada. Y la fuerza policial lo que hizo fue llegar y montar como un operativo, ¿cierto? Como si hubiera sido un operativo. Llegaron como 10 patrullas motorizadas y después 2 patrullas en carro, ¿cierto? Diciendo: no sabemos qué hacer, qué hacemos, toda la cosa, ¿cierto? Pero también, o sea, con lo del tema de la represión. Ahí hay una cosa que estamos mirando muy amplio, ¿cierto? Muy amplio, digamos, lo del proceso de paz. Pero, o sea, el proceso de paz, ¿cómo lo hemos sentido nosotros en nuestros territorios, ¿cierto? Y es el tema de cómo lo ve, digamos, el policía, cómo lo ve la persona ciudadana, cómo la ve el artista, cómo la ve la gente que vive en los territorios y les toca que levantarse el diario, ¿cierto? Pero también cómo lo ve el conflicto y cómo se rearman los poderes en los territorios. Un poco cuando se nombra lo de los diálogos de paz, que es interesante porque digamos que creo que después, Rafael Gracia me puede complementar, que después de la desmovilización fuerte del M-19, PL y demás, digamos, no había pasado como ese momento, ¿cierto? Entonces es un momento también histórico para el país, de la posibilidad de encontrarse en unos diálogos y encontrarse desde unos dolores, y por lo menos en el imaginario de la gente poder pensarse un país distinto, ¿cierto? Porque es también la necesidad de mucha gente de poder hacer catarsis a sus dolores, ¿cierto? De muerte de amigos, amigas, demás. Pero un poco uno ve, y la paz en realidad, aunque se firme en La Habana,
estarán moviéndose mucho en los territorios, ¿cierto? Entonces uno ve ahora un pacto del fusil, ¿cierto? En la 13, en la ciudad, donde se rebajan, digamos fuertemente se rebajan los índices de crímenes, ¿cierto? Pero aumenta también la desaparición y el confinamiento de la gente y el desplazamiento de la gente de los territorios. Pero lo otro que se hace esa negociación es porque también se están rearmando sus poderes. ¿Qué va a pasar después de que firmen la paz? ¿Cierto? De que se firme la paz. ¿Qué va a pasar con la gente, los combatientes rasos? ¿Cierto? Los combatientes que desde chicos han empuñado las armas y no saben otra cosa. ¿Habrá garantías de pronto para ellos? No, ¿cierto? ¿Qué habrá? Históricamente nosotros desde la 13, cuando se comenzó, digamos, mucho el conflicto, era que tanto como en la 13 en la 8 se dejaron jóvenes armados, ¿cierto? Del M-19 y dejaron un armamento, pero políticamente no preparado para ellos y con la ausencia del Estado, la gente le dio legitimidad a esos grupos armados. Digamos, lo que está pasando ahora en la 13 y en la ciudad es que dicen no podemos pelear, ¿no es cierto? Miramos lo que se va viniendo y lo que se viene es una transacción de negocios, ¿cierto? Porque la guerra termina siendo un negocio y hablar de paz también es un negocio, ¿cierto? La paz es un discurso posmoderno de la guerra y vos podés nombrar todo para la paz, ¿cierto? Pero es estúpido creer que un Estado esté hablando de paz, digamos que la distinta gente hable de paz y los actores se sigan armando, ¿cierto? Que se sigan hablando de paz y los jóvenes sigan reclutados para la guerra, tanto legal o ilegalmente, ¿cierto? La COC de Bogotá, que es un proceso de objeción por y de conciencia, hacen un análisis un poco por insurgente, ¿cierto? Insurgente, pues, armado ilegalmente, ¿cuántos legales hay? ¿Ustedes qué creen, más o menos? No sé. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? 5. ¿Quién da más? No sé. 30. Son 24. 24 legales. Entonces pensarse que de un insurgente, ¿cierto? 24 legales, o sea, ¿qué está pasando? Y vuelvo a la 13. Después de lo que fue la Operación Orión y todo el tema, digamos, entre 2002 a 2005, hubieron una serie de desaparecidos, había una orden, ¿cierto? Esa orden era que en el país, en esa arremetida paramilitar, no podía aparecer ningún muerto, que era un fracaso como Estado que apareciera alguien, ¿cierto? Alguien muerto después de esa arremetida fuerte militar y con presencia paramilitar, ¿cierto? Que hubieran muertos. Y desde ahí, pero en la 13, digamos, es donde hay, la Comuna 13 la conforman 19 barrios, ¿cierto? Es una montaña por donde estuviste, es para la Aurora, para ese lado de la Aurora, donde han llevado a mucha gente que están sacando para hacer el cinturón circunvalar. Pero digamos que la 13 es muy grande, ¿cierto? Y tiene muchas bases militares, ¿cierto? Tiene policiales y demás, y digamos que desde ahí el control territorial por grupos ilegales y legales es muy fuerte. Entonces hablar de paz mientras se arma es estúpido, ¿cierto? Hablar de paz, digamos, esa acción que hacían los chicos y que llegaran fuerza policial, pero así tanto, uno decía, también eso da para abuso de poder, ¿cierto? Pero también para la corrupción. El revisar a qué fuerza policial se está llevando a las distintas zonas de la barriada de las laderas, porque en Medellín todos son comunas, ¿cierto? Mucha gente dice, no, la comuna por allá, todos son comunas, ¿cierto? Todos son comunas hasta el Poblado, que es para donde llevan la gran mayoría de turistas. Entonces, en últimas funciona una cosa de hablar de unos discursos de paz mientras se arma. Hace poco mostraban en la televisión los nuevos carros de policía, las nuevas armas para control de manifestaciones,
pero desde ahí uno en el barrio siente la M60 tipo comando, ¿cierto? Siente el fusil, siente la 9 milímetros, también se están armando, ¿cierto? Y los chicos y chicas andan muchas armados. Pero desde ahí, digamos que, ¿cómo podemos hacer un diálogo entre nosotros y nosotras? ¿Cómo nos podemos encontrar desde los dolores, pero digamos, hacer catarsis también? Porque la indiferencia es alta, ¿cierto? La indiferencia es alta, una muerte se puede dar una cifra, puede ser una cifra, pero vos podés hacer la cifra de cuánto subió la papa en la mayorista, pero también podés hacer cifras de cuántas personas han caído, ¿cierto? Y entonces esas cifras no hablan de la historia de ese país, no habla de la historia de esa ciudad, no habla de la historia de esa cuadra, no habla de la historia de esa casa, no habla de la historia de esa familia, no habla de la historia de ese hijo muerto o desaparecido, o de esa madre que le tocó que irse de su territorio y murieron de pena moral, ¿cierto? No hablan de eso, o sea, no se habla como de lo humano. Entonces esas transacciones de paz, la pregunta abierta es un poco dónde se junta y se teje con la gente, ¿cierto? ¿Dónde digamos el movimiento empresario, el movimiento también, ¿cierto?, de Estado que llegan y hacen, y también el movimiento académico, o sea, hacemos una reivindicación y hacemos un trabajo profundo, ¿cierto?, de la base también, porque digamos que uno lo ve en la televisión, ¿cierto? Yo lo veo en la televisión, de La Habana, ¿cierto? Obviamente pues también hablo con distintas personas, pero uno lo ve muy allá, ¿cierto? Pero cómo eso se vuelve un discurso. Por ejemplo, hace días se juntaron varios empresarios a hacer como decir algo sobre la paz, que apoyan el proceso de paz y demás en sus empresas, lo montan de forma muy mediática. ¿Cómo eso se puede hacer realidad? Yo estaba pensando, ya que algunos temas han ido saliendo, etcétera, estáis hablando digamos, de un proceso después del proceso, o un proceso que se alarga más allá. En definitiva, que no hay un interruptor, a partir del cual se dice, ahora ya empezamos una nueva era. Pero yo me iba preguntando todo el rato si esto en vuestra mente tiene una previsión de periodificación, es decir, ¿seríais capaces de arriesgar, digamos, una previsión de en cuánto tiempo, digamos, Colombia podría ser visto como un país normalizado o admisiblemente normalizado? La respuesta corta es no, la larga ya la digo. Claro, hablar de o sea, Colombia tiene un conflicto, que son muchos conflictos que llevan más de 60 años, pero además es un conflicto que incluso lo mencionaba acá, pues que toca diferentes cosas de la vida cotidiana. Lo que se está discutiendo en La Habana es simplemente la desmovilización de actores armados, de básicamente un actor armado que es las FARC y si acaso el ELN. Pero a partir de ahí comienza un proceso que es mucho más complejo, que es el tema de cómo lograr que en Colombia haya realmente seguridad ciudadana, haya paz, haya un disfrute pleno de los derechos, etcétera. Entonces hablar de una periodización es complicado, sobre todo cuando estamos en procesos de transición hacia la paz. Esta discusión siempre surge en la literatura sobre justicia transicional. Cuando uno habla de la transición a la democracia siempre tiene un momento de ruptura, que normalmente es o cuando se va el dictador, o cuando hay elecciones, o cuando se aprueba una nueva constitución, pero uno más o menos puede definir con cierta claridad cuándo es el antes y el después. Y de hecho, normalmente los informes de esas transiciones a la democracia se denominan nunca más, porque ya el nunca más, ya cuando tengo democracia nunca más va a suceder, es una mirada hacia el futuro, dejando el pasado atrás. En el caso colombiano y en el caso de las transiciones hacia la paz es mucho más complejo, porque el momento de ruptura claramente no es la firma del acuerdo de paz, es decir, la paz no comienza con la firma del acuerdo. Por eso el informe de Colombia no se llama nunca más sino basta ya, porque reconoce la existencia de una serie continua de violaciones a los derechos humanos, que aún no cesa.
La unidad de víctimas hace unos días contabilizó ya 7 millones de víctimas en Colombia, y lo peor de todo es un proceso que sigue al alza. Cada día hay más víctimas del conflicto colombiano. El presupuesto de la unidad empezó con víctimas, creo que eran 3 millones más o menos que se pensaba indemnizar, ya van 7 millones de víctimas. Esto significa que el proceso de vulneración de los derechos humanos continúa. Entonces el periodo es un periodo que se entrecruza. Pues es la firma del acuerdo, eso nos desmonta a 2 actores armados, pero luego vienen nuestros principales problemas, es cómo dominar los territorios, cómo conquistar esos territorios que eran territorios de las FARC, en donde el Estado es el invasor, cómo garantizar seguridad en zonas donde el Estado nunca haya llegado y donde lo único que se le ocurre al Estado, que también lo mencionaba el ACA, es operaciones como la Operación Orión, que era la de Luis Pérez, que de nuevo se vuelve a lanzar a la alcaldía, y eso lo que genera es una percepción del Estado como un Estado represor, como un Estado ilegítimo. Entonces ahí está necesario un periodo de construcción de legitimidad. En el gobierno se habla de cierta periodización de un primer año de posconflicto, en donde tienen que tomarse tareas inmediatas que garantice la presencia inmediata del Estado, pero eso supone una serie de negociaciones que se están discutiendo. No existe acuerdo sobre eso porque son acuerdos que son muy problemáticos, como por ejemplo la existencia de fuerzas armadas combinadas entre las FARC y las Fuerzas Armadas del Estado, es decir, una policía rural con miembros de la policía y miembros de las guerrillas. Sobre la base de que quienes conocen cómo funciona la justicia en esos territorios son las guerrillas, no la policía. Segundo, cómo crear jueces o autoridades judiciales en donde se reconozca que las guerrillas eran quienes ejercían justicia, porque la forma de administrar de administrar justicia de la guerrilla es una forma violenta, autoritaria, pero eficiente. Entonces, si yo tengo un problema con mi vecino, voy donde el jefe guerrillero y matan a mi vecino, pero ya no tengo un problema con mi vecino. Entonces mi conflicto fue resuelto de manera violenta, de manera autoritaria, pero fue resuelto. Lo que va a ocurrir seguramente cuando llegue el sistema de justicia colombiano es que yo mato a mi vecino y el conflicto no se resuelve, porque ahorita tenemos un nuevo conflicto, que es que la ausencia de justicia me llevó a que yo matara a mi vecino. ¿Qué es lo que ocurrió en Caquetá cuando mataron a estos 5 niños en un conflicto de tierras? En un conflicto que los padres de los niños llevaron varias veces a las autoridades del Estado y donde el Estado no hizo nada. Entonces eso va a suceder ahí, ese tipo de conflictos van a suceder ahí. Entonces un primer periodo que más o menos se piensa de un año, donde llegue el Estado con todo, pero con todo es con toda su legitimidad, no con toda su fuerza, y un periodo de unos 10 años más o menos en donde se reconstruya o se construya Estado en zonas donde nunca ha estado el Estado. Y eso de nuevo, ahí es donde va a estar la apuesta entre violencia y crimen, porque si apostamos por reducción del crimen tenemos una situación similar a la de México, pero si apostamos por reducción de violencia tenemos una situación similar a la Colombia de los años 80. Y los dos escenarios son escenarios perversos, pero pues el mundo es un mundo de elecciones trágicas y tendremos que escoger una cosa o la otra. Hombre, has empezado diciendo que no te veías capaz de arriesgar con unas cifras, pero al final ha sido pues bastante concreto. ¿Cómo ves eso tú, Alaka? Las fechas. Son más de 60 años, más de 60 años de las violencias. Un poco de ahí eso pues, ha dejado como mucho dolor y mucha rabia, ¿cierto? Como muchas venganzas, ¿cierto? Venganzas pendientes que no se saldan ni con los años, ¿cierto? Son venganzas, y esas venganzas es también, digamos, que se logre, y ojalá, ¿cierto? Se haría un paso muy fuerte, pero digamos que cuando se desmovilicen, o sea, lo que ha pasado en Colombia es, en últimas, que terminan siguiendo como a los actores y asesinándolos, ¿cierto? Porque él mató a mi padre, o mató a mi familia, o me hizo desplazar, ¿cierto? Y digamos que desde ahí tienen también una marca. Entonces el perdonar y el repararse, ¿cierto? Va muy jodido ahí, ¿cierto? O sea, uno como al ver mutilado a su padre, ¿cierto? En una plaza pública, ¿cómo puede perdonar eso? ¿Cierto? Políticamente muchas veces hablamos como en corredor, como de esos temas, ¿cierto? Pero yo digo que puede ser lo más real,
Lo más real es que otros vengan a hacer como ese trabajo. Los barrios y los territorios fueron construidos por gente, digamos, las ciudades fueron construidos por gente que venía del campo. Desde ahí encontraron esos encuentros a través de lo que venían y conocían de la huerta. Empezaron a construir por medio de convites, mingas, encuentros, como una relación con el otro y la otra para generar caminos, acueductos y demás, ¿cierto? Antes que llegara la fuerza policial, ellos trataban de solucionarlo de alguna forma, ¿cierto? Cuando pasaba, por ejemplo, en la 13, pasaba que se metían, robaban o violaban a su hija, sobrina, en últimas iban buscando como quién legitimaba eso. Pero un poco, o sea, el tránsito de tiempo llegará también desde la gente, o sea, la gente cómo hace, lo vuelvo a tomar, lo de la catarsis, ¿cierto? Y cómo somos capaces de juntarnos con el otro y la otra, y cómo desde esos distintos lugares pueden abonarle, digamos, como a ir trabajando ese tema, ¿cierto? Entonces yo no podría dar como una figura de tiempo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué hemos hecho? ¿Cierto? Nosotros escribimos letras, hablamos de esas realidades, por medio de ellas hacemos esa catarsis, pero también sembramos con la gente como una forma de trabajar en el tejido social y poder vincular al otro con la otra para también hablar de esos dolores, y que esos dolores no se pueden medir entre más dolorosos o menos dolorosos, sino que es un dolor, ¿cierto? Y unos dolores colectivos. Y a medida que podamos ver al otro y la otra a los ojos, ¿cierto? Podamos decirle que un chico o una chica, niño, niña, pueda, digamos, identificar una bomba como un elemento de juguete y no como un sonido, estaremos en ese momento, ganaremos. Gracias, Rafael. Empiezo por una afirmación. La paz se firma con los antiguos enemigos, se construye con todos o no es. ¿Qué quiero decir con eso? El proceso de construcción de la paz dura de 10 a 15 años. El gobierno ya ha aceptado 10, pero es poco. Pero es igual, porque lo mejor que puede pasar es que al cabo de 3, 4 o 5 años no se hable ya del proceso de paz, sino del proceso de construcción del nuevo imaginario de Colombia. Recuerden, si hay temas como ese estilo, lugares donde nunca ha habido Estado, la Amazonía. Ni los españoles lograron entrar en la Amazonía colombiana. Hay un par de caminos, digamos, de veredas y de caminos particulares y en las zonas, pero no lo demás. Hay lugares donde hubo Estado y desapareció y ha habido paraestados, pero aproximadamente, efectivamente, hay al menos un 30% de la población colombiana y aproximadamente un 20% del territorio que tiene un déficit alto de Estado. Y además eso significa algo importante. Con un estudio que he tenido ocasión de validar o de evaluar de la Fundación de Reconciliación, de la de León Valencia, para el Alto Comisionado de Paz y que pronto será público, hay 288 municipios críticos en Colombia. Críticos, absolutamente críticos, donde puede suceder cualquier cosa. Aprovecho para decir que unos cuantos están en Antioquia, digamos, etcétera, que es un tema del que debemos hablar después o en esa perspectiva. Entonces, el hacer las paces y el construir la paz tienen una relación temporal. ¿Qué es lo clave? Lo que más preocupa en términos de seguridad. Los primeros 24 meses. En la línea que se decía, ¿por qué? Porque la cifra espeluznante es que del 30 al 50% de los acuerdos de paz que se han firmado en los últimos 40 años, han fracasado antes de 5 años. Y se entiende por fracaso que se vuelve a la violencia, por una o por todas las partes. Nunca ha habido un éxito total, en ningún caso. Por tanto, hay del primero al segundo año, del tercero al quinto y luego del 10º al 15º, que ya es más temas de desarrollo, de impacto, etcétera. Hay muchos elementos ahí. ¿Qué sabemos? Siempre se ha necesitado más tiempo del que se firmó.
Aunque se dice que se deben hacer cosas a la vez, al final en los procesos de paz anteriores se han hecho secuenciales, y eso es un problema, como se decía antes, o una cosa a la otra, difícilmente las dos a la vez. Y lo que menos se ha cumplido son los acuerdos de derechos humanos y en particular de minorías indígenas. Esos son datos comparados de 40 procesos de paz en los últimos 30 años en el mundo. Segunda idea, ¿qué puede pasar en Colombia? Si todo va bien, y espero que vaya bien, todo cambiará. Y al cabo de un año la agenda de La Habana habrá quedado desbordada por la agenda social, general, política, etcétera, desde otra perspectiva. Pero también puede pasar lo otro, Lampedusa, el gato pardo, que todo cambie para no cambiar nada. Porque en Colombia hay un problema que va más allá de 60 años. Al menos viene de la Guerra de los 1000 días y anterior. Es el único país de América Latina que no ha sabido sustituir la violencia política por otros mecanismos de gestión de conflictos. Y se hace o va a seguir, digamos, de una forma u otra. Y ese es el reto realmente importante. Hay un buen artículo de James Robinson sobre este tema que se llama Otros 100 años de soledad. Obviamente no se refiere al libro de García Márquez, sino refiere a ser el único país de América Latina que lleva 100 años sin solucionar el problema de la violencia política. Entonces, algunos retos y acabo telegráficamente. Primero, las cifras. Colombia tiene unas cifras brutales y habrá que depurarlas. No se puede trabajar con 7 millones de víctimas. La ley de víctimas ha quedado tarde de tiempo, tarde de dinero y no ha contemplado a todos los colectivos. Los militares no están, por ejemplo, entre las víctimas, y también hay víctimas militares. Hay muchos soldados mutilados, etcétera, que no están ahí. Hay 280.000 víctimas directas, digamos, según el informe Bastalla, y seguramente se quedan cortos, digamos, saldrán más en el futuro. Nada que ver con el caso de Chile, 3.000. Esas son dimensiones que hay que tener en cuenta. La plata que cuesta eso es enorme, solo en reparaciones, etcétera, en este sentido. Por eso contaba en 3 millones y hay 7, y aumentando. El último día que miré ya están en 7.200.000, digamos, ayer o anteayer que miré el contador de la unidad de víctimas por última vez. Caso de Colombia, Antioquia, Medellín en particular, yo creo que es especialmente importante. Antioquia y Medellín no se pueden separar. Antioquia es probablemente el departamento más golpeado por el conflicto armado globalmente. Y Medellín ha tenido unas cifras brutales. La cifra de desplazados de Medellín supera en 7 la de Bogotá, y prácticamente en 5 la del conjunto de Colombia. La cantidad de desplazados que ha llegado a Medellín es enorme, y eso ha generado cambios de otro estilo, incluso cambios culturales, gastronómicos, de todo tipo, etcétera, en la ciudad, y ahí hay un problema de fondo. Otro problema del que personas aquí pueden hablar, el problema fundamental, Medellín como Colombia son realidades demediadas. Medellín es ciudad innovadora, importante, pero es también ciudad con problemas urbanísticos serios, con problemas de violencia serios, etc. ¿Por qué? Por decir la realidad. Si funciona bien La Habana, se logrará superar del 10 al 15% de la violencia que causa homicidios en Colombia. El 85% de la otra violencia, lo comentaban antes Aka y Farid, es violencia que no tiene que ver con el enfrentamiento político directo y armado, etc. Y esa está ahí. Y se ha desplazado. Todavía no sabemos bien lo que ha pasado. El cambio de Medellín, que está a punto de salir, seguramente ya el año que viene sale, porque se quedó en la frontera, de la lista de las 50 ciudades más peligrosas, digamos, por homicidios del mundo, y eso es muy importante para Medellín, no nos tiene que hacer olvidar que está habiendo operaciones de especulación urbanística enormemente importantes en el centro de Medellín, escandalosas, digamos, y con complicidad de cargos vinculados, y lo digo yo porque lo sé, digamos, porque se sabe, no porque yo tenga información privilegiada, por lo tanto, si lo sé yo, lo sabe mucha más gente, etcétera, desde esa perspectiva, y está habiendo serios problemas. La extorsión, lo han dicho antes los dos, y la violencia se está haciendo a la gente más pobre. En muchos de los casos son ellos, son los vendedores ambulantes los que tienen que pagar cada día la vacuna, es decir, el impuesto revolucionario para que eso no funcione, etc. Y por último, ¿cómo se tiene que hacer eso? Jugando uno de los grandes activos de Antioquia y de Medellín, que es la capacidad de organizarse ciudadanamente. Pero ahí hay que tener en cuenta algo importante.
Ha habido un trabajo importante ya en el último año del Comité Postconflicto de la Alcaldía de Medellín. Hay trabajos en las comunas, trabajos muy interesantes de verdad, etcétera. Por ejemplo, cómo se ha dado capacidad a la Comuna 13 para que discuta sobre cómo dignificar la Escombrera. En la Escombrera, que es el lugar donde se lanzaron miles de cuerpos, centenares de cuerpos, que es lo que se sabe en principio, ya veremos cuántas salen. Después de la Operación Orión, en la Operación Orión y anteriormente, hay un problema desde llegar a 200 metros de profundidad para intentar identificar cadáveres, etcétera, que es un reto tecnológico y de económico importante, pero luego hay otro, que es el que está trabajando la comuna, cómo hacer eso de un lugar de memoria, de construcción, cómo dignificarlo. Es decir, el tema de fondo es lograr establecer que ha de haber alcaldía y ciudad. Yo acabo con una cuestión. Hay dos grandes dificultades para construir la paz. Una, lo ha dicho el ACA muy bien, los que van a perturbar el proceso porque pierden en el negocio. Y hay muchos en ambos lados. Y tenemos ejemplos históricos. Y otra, para mí la más importante, gestionar las expectativas. Se piensa que el día después o 6 meses después de la paz todo va a ser diferente, y no va a ser todo diferente. Y creo que ese es el reto fundamental de Medellín. ¿A qué diría yo? Y creo que ahí podemos plantear alguna cosa. Recordad que una ciudad no es solo una alcaldía. Es una alcaldía que es un elemento clave, pero es una ciudad. Y ambas cosas tienen que trabajar en sintonía, etcétera, porque si no, eso será difícil. Y ahí hay un problema que yo les lanzo. Colombia probablemente comparte con México ser el país de América Latina, al menos, con más aversión a la repetición en los cargos políticos. Pero lo siento, ahí hay un problema. Los ciclos políticos en estados de derecho duran 4 años, o 5 años, o 6, digamos, si hablamos de sexenios en México. Construir la paz significa de 10 a 15 años y tiene que haber acuerdos y pactos. En un país, Colombia, donde no hay tradición de pactos. Y el único que hubo, el Frente Nacional, fue un acelerador, digamos, del conflicto, digamos, violento en este sentido. Si no hay pactos en este sentido que puedan durar varias administraciones, hay una seria dificultad en este sentido, porque hay que establecer que lo que se firme en La Habana y lo que vaya saliendo es un acuerdo institucional, digamos, que recupera también la ciudadanía y hacerlo en marcha. Pero yo creo que ahí hay elementos importantes y pese a todo creo que soy enormemente positivo, y para que sepan que eso es ahí, pues ya hay un proyecto que está a punto de dar a la luz, aunque ha sido muy complejo burocráticamente y administrativo, que es justamente corregir el basta ya general del país, que es el basta ya Medellín, digamos, recogiendo muchas experiencias que han hecho el Museo Casa de la Memoria, comunas, muchos, pero establecerlo como un mecanismo. Sin eso va a ser muy difícil establecer cosas, digamos, desde esa perspectiva.